Preparamos nuestro corazón para recibir la palabra del Señor. Hoy quiero comenzar una nueva serie que casi siempre en esta temporada me gusta tratar este tema. Hace unas semanas atrás celebramos Resurrección. Recuerdan que estuvimos celebrando el domingo en que Cristo se levantó victorioso de la muerte y es el primero de la resurrección como proclama la Biblia. Pero la Biblia dice que después de la fecha de la Pascua en la cual Jesús murió y resucitó, también los judíos celebraban una fecha o una fiesta especial que se llama Pentecostés. Y nuestras Biblias dicen que justo en ese día de Pentecostés, en esa celebración de Pentecostés que ocurría 50 días después, como ya dije, después de esa Pascua, justo cuando Cristo resucitó, el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia y por los últimos 2000 y tantos años la iglesia ha sido, vamos a decirlo así, bautizada y llenada con la persona del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Y por eso siempre en esta fecha intermedia, en estos días intermedios entre Resurrección y Pentecostés, que este año se va a celebrar el primer domingo de junio, yo quiero siempre separar unos días, unos domingos, para hablar acerca del Espíritu Santo. Pero no solamente para hablar acerca, o no necesariamente para hablar acerca del Espíritu Santo como persona, que sí lo es, como Dios, que también lo es, sino para hablar acerca del Espíritu Santo en relación con la iglesia, en relación con su misión de estar en la iglesia, de guiar a la iglesia y de que nosotros podamos ser una comunidad de fe, gracias no a que decidimos estar juntos, sino gracias a que el Espíritu Santo decidió estar con nosotros. ¿Alguien puede decir amén a eso? Así que nuestra serie se va a titular La Comunidad del Espíritu. La Biblia abiertamente no le llama así a la iglesia. Abiertamente se le llama el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo. Se le asocia con un ejército, se le asocia con una familia, se le llama también así la familia de Dios. Pero implícito en todo el Nuevo Testamento está la idea de que la iglesia es la comunidad que Dios creó en el Hijo y la llenó por medio del Espíritu Santo y la sostiene por medio o en el Espíritu Santo. Así que la iglesia podemos llamarla, como esta serie se titula, la comunidad del Espíritu Santo. Porque es imposible ser iglesia si no estamos siendo guiados y siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Alguien escuchó lo que dije? Es imposible ser iglesia si no estamos siendo llenos y guiados por el Espíritu Santo. Así que este primer mensaje de esta serie lo he titulado No estamos solos, somos la comunidad del Espíritu. No estamos solos, somos la comunidad del Espíritu. Ahora quiero que imagines por un momento esta escena, fuera de todo lo que estoy hablando, para que tú puedas entender lo que significa ser una comunidad. Imagina que vas en un viaje y que no es un viaje en el cual viajarás solo, sino que vas con un grupo, pero por alguna razón la mañana del día en que sales de viaje, algunas cosas surgen en tu vida que te atrasan en tus preparativos, el tráfico, situaciones familiares, tal vez te ganó el sueño, no sé, situaciones que se dan en la vida de los viajeros. Y por alguna razón sales al aeropuerto más tarde que el resto del grupo que te va a acompañar en el viaje. Cuando llegas al aeropuerto te sientes perdido, estás completamente solo, no sabes a qué puerta dirigirte. No te responden las llamadas porque posiblemente ya no tienen señal en su celular los que comparten contigo este viaje o los que forman parte de tu grupo, y por unos minutos te sientes hundido en la soledad, te sientes hundido en cierta desesperación, incertidumbre, y te quedas ahí perdido sin saber en qué dirección vas y sobre todo con un sentimiento de soledad muy fuerte. Pero de momento se escucha en el altavoz del aeropuerto y la persona que habla por el altavoz, el nombre que está llamando es el tuyo. Y te dice, después de llamar por tu nombre, por favor, preséntate en la puerta 7, por poner un ejemplo. Tu grupo te espera allí y todo cambia. ¿Te lo imaginaste? Todo cambia. De momento había incertidumbre, había soledad, había una serie de sentimientos ya un poco que alimentaban la tristeza, pero el mensaje que acabaste de escuchar, de dirigirte a un lugar en particular, a un punto donde tú puedes dirigirte con seguridad y sobre todo que el grupo con el cual te sientes seguro y al cual perteneces te está esperando, ya cambió el ambiente, ya cambió tu sentimiento, ya te hizo sentir seguro. Bueno, déjame decirte algo, Jesús no nos dejó solos.
Él creó una comunidad viva, poderosa y sobrenatural que es la iglesia. Lo voy a decir una vez más. Jesús no nos dejó solos. Él formó una comunidad viva, poderosa y sobrenatural que es la comunidad de la iglesia, que es la comunidad del Espíritu Santo. Tú y yo somos parte de ella si estamos en Cristo. Si hemos puesto nuestra fe en Él, si nacimos de nuevo, si nosotros confesamos su nombre, si por causa de ese testimonio nos bautizamos en aguas, entonces entramos a formar parte de una comunidad que físicamente hablando es simplemente un grupo de personas que se reúnen un par de días a la semana en un edificio y que se identifican con un nombre. En este caso, Bethel Miami. Bethel Church. Pero en realidad somos más que eso. Somos la expresión del cuerpo de Cristo localmente hablando. Somos una comunidad creada en Cristo y bautizada por el Espíritu Santo. Vamos a preguntarnos algo antes de ir a la palabra de Dios en este día. Y lo primero que vamos a hacernos es hacernos esta pregunta: ¿qué es una comunidad? La palabra comunidad viene del latín communis, de donde también viene la palabra en nuestro español común. Y la palabra communis en latín está compuesta por dos palabras precisamente. La primera es cum, que significa con y juntos. Y la segunda, munus, que conforma la palabra communis, significa carga, don, deber, regalo. Escucha, carga, don, deber y regalo. Entonces, si nosotros tomamos el significado... Sí. Voy a usar acá este momentito. Si nosotros tomamos por un momento el significado de la palabra en latín, quedaría este concepto de la palabra comunidad: aquellos con quienes comparto cargas y dones. ¿Escuchaste? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la comunidad del Espíritu? Es el lugar y es el ambiente y es esa reunión de creyentes con quienes cuando me reúno comparto mis cargas, pero también mis dones. ¿Alguien entiende lo que es ahora ser una comunidad? No es un club social a donde vengo a participar. No es un lugar donde me siento bien con las personas porque me caen bien, porque no necesariamente a veces así. No es algo que creamos nosotros por una necesidad humana de crear grupos intencionalmente. No, es algo creado por Dios, que nació en el corazón de Dios y que Dios pone de su espíritu en esa comunidad para que surja algo sobrenatural, que nosotros seamos vulnerables para presentarnos nuestras cargas humanas unos a otros y saber que hay alguien que aunque no le pertenece va a querer cargar mi carga junto conmigo para que yo no esté solo. Pero además es una comunidad que ha sido bautizada por el Espíritu Santo, y cuando Él lo hizo por medio de nuestra fe en Jesús, el día en que creímos y Él vino a nuestras vidas, Él llegó con dones espirituales, con regalos sobrenaturales, para que ahora yo pueda bendecir tu vida y tú la mía con lo que Dios te dio para edificarnos en Cristo. Así que cada uno de los que estamos aquí tenemos una situación humana que posiblemente represente una carga. Y aunque Jesús dijo que Él la cargaría, Él también puso personas a tu lado, hermanos, para que oren y para que hagan todo lo que está en nuestras manos hacer para sostenernos. Por eso Pablo decía: sopórtense unos a otros. Y lo que significa en la Biblia el soportarnos unos a otros es: ponte debajo de tu hermano y crea una base sostenible donde esa persona pueda permanecer de pie y no se caiga. Pero además Dios te ha dado un don por su Espíritu Santo, al menos uno, para que tú edifiques al otro y el otro te edifique a ti y Cristo sea glorificado en esa edificación mutua de la comunidad del Espíritu. Así que déjenme afirmar algunas cosas antes de ir al texto de Hechos que hoy leeremos. Mis hermanos, la iglesia no es un evento de domingo ni de entre semana. La iglesia no es una organización que crea eventos. ¿Alguien escuchó lo que estoy diciendo? Porque la iglesia moderna está enfocada en crear eventos, en producir humo y luces y que la gente se le ericen los pelos para que regresen la próxima semana y ofrenden más. Pero la iglesia no es creadora de eventos, es una comunidad viva y nacida del Espíritu Santo.
Es mi compromiso como pastor volver al Nuevo Testamento y al libro de los Hechos y romper el esquema y el molde de la iglesia del siglo XXI que crea eventos para ser una iglesia que vive en comunidad. ¿Alguien se une conmigo en esta misión? Y para eso hay que sacudirse de todo pensamiento mundano que se metió en la iglesia, que quiere convertirla en una empresa y que quiere convertirla en una organización que crea eventos para hacer en realidad una comunidad donde el Espíritu Santo, por su palabra ungida, guía los pasos de la iglesia. Por lo tanto, déjame establecer estos 3 pensamientos a continuación. Somos más que asistentes, somos participantes. ¿Quieres decirlo conmigo? Soy más que un asistente. Soy un participante. ¿Participante de qué? De esta comunidad. Eres uno que ora por el otro. No soy yo el único que ora. Ustedes oran unos por otros. No soy yo el único que ejercito mi don, o los cantantes o los músicos, sino que tú ejercitas tu don exhortando, orando por el hermano, dando una palabra de afirmación, tal vez sirviendo con tus capacidades, tal vez siendo generoso, poniendo en práctica lo que Dios te dio para el beneficio de la comunidad e, insisto, para la gloria de Dios. Di conmigo, soy más que un asistente, soy participante de la comunidad del Espíritu. Decimos también, somos más que miembros, somos hermanos. Lo decimos, somos más que miembros, somos hermanos, somos más que personas que tenemos que estar juntas, somos familia. Yo tengo una sola hermana mayor que yo, pero mi hermana y yo nos une la misma sangre. Mis padres se unieron y cuando nos tuvieron a los dos, nos dieron un grupo sanguíneo. Y cuando tú haces la prueba genética, ella y yo venimos del mismo tronco. Eso nos hace ser hermanos. Bueno, cuando nosotros estamos en la iglesia, pensemos que nuestro Padre dio a su Hijo para que derramara su sangre, para que por medio de la sangre de Jesús, ahora todos nosotros tengamos el mismo grupo sanguíneo, que no es el de nuestros padres biológicos, es el de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Por lo tanto, somos más que miembros, somos hermanos. Y somos más que un público. Somos el cuerpo vivo de Cristo. Vamos a romper la idea de que solamente soy un público de domingo. Que vengo a escuchar a un orador, a un conferencista, a un animador. Yo en particular no soy ninguna de esas cosas en este contexto. Soy un instrumento de Dios para hablarte la palabra de Dios, para que cada uno de nosotros entendamos nuestro lugar en el plan eterno de Dios sobre esta tierra y podamos vivir como iglesia para la bendición de Miami y en especial de esta comunidad de Kendall. ¿Alguien puede decir amén a eso? Y con todo esto en mente que he establecido hasta ahora, para darle inicio a esta serie y a este primer mensaje, quiero que abras tu Biblia en Hechos capítulo 1. Vamos a leer de corrido los primeros 26 versículos de este pasaje, Hechos capítulo 1. Si nosotros queremos descubrir de manera práctica en el Nuevo Testamento cómo es la comunidad del Espíritu, el libro de los Hechos es un tesoro increíble porque nos muestra en acción a la iglesia del primer siglo, y el primer modelo de iglesia está representado en las páginas del libro de los Hechos. Yo quiero leer desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta el versículo 26. Voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente, pero ustedes pueden leer en las versiones que tienen ahí con ustedes. Y la Biblia dice: Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo.
pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Después, los apóstoles regresaron del monte de los Olivos a Jerusalén a 1 kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. Hermanos, les dijo, las escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo cuando habló por medio del rey David, y Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición. Allí cayó de cabeza, se le reventó el cuerpo y se le derramaron los intestinos. La noticia de su muerte llegó a todos los habitantes de Jerusalén, y ellos le pusieron a ese lugar el nombre arameo Acéldama, que significa campo de sangre. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos, continuó Pedro, donde dice que su casa quede desolada y que nadie viva en ella. También dice que otro tome su lugar. Entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús, desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado de entre nosotros. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Así que propusieron a dos hombres, a José, a quien llamaban Barsabás, también conocido como Justo, y a Matías. Después todos ellos oraron y dijeron, oh Señor, tú conoces cada corazón, muéstranos a cuál de estos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. Entonces echaron suertes y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros 11. Quiero que oremos un momento. La palabra ha sido leída y quiero que ahora el Espíritu Santo, que inspiró a Lucas a escribir cada uno de estos versículos, nos pueda hablar o continuar haciéndolo como lo ha estado haciendo hasta ahora. Oramos, iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, estamos frente a tu palabra inspirada por el Espíritu Santo. Yo tengo una responsabilidad ante ti, Señor, de hablar ahora tu palabra. Y yo ruego que el mismo Espíritu Santo que estuvo con Lucas cuando escribía cada uno de estos detalles, pero que inspiró palabra eterna y verdad para la iglesia aún dentro de esta narración histórica, ahora comience a hacer que esta palabra que está ahí incluida en este texto, ungida y de bendición para nosotros, comience a hablar a la congregación. Prepara el corazón de mis hermanos, sus mentes naturales y espirituales para recibir, Señor, en el espíritu y en la mente también natural, la verdad del Evangelio. Que nuestros oídos sean afinados y hay una disposición por parte de cada uno de nosotros de escuchar tu palabra. Señor, usa mi humanidad, mi voz, mis características personales, mis pensamientos. Cada frase que use al comunicar el mensaje, que sea ungida y dirigida por el Espíritu Santo. Y que en este momento puedas no solamente establecer la verdad de la comunidad de la iglesia como comunidad del Espíritu, sino también llenarnos de ese principio y de esa verdad para vivirla. Queremos, Padre, y es mi oración, que mientras avanzamos en esta serie y aún hoy al comienzo de esta serie se comience a producir un milagro en Bethel,
Y no solamente seamos una congregación de creyentes que se reúne viernes en la noche o domingo en la mañana, sino que seamos verdaderamente una comunidad espiritual donde el Espíritu Santo refuerza, gobierna y establece la verdad del Evangelio y nos edifica en él, usándonos unos a otros. Quiero que el milagro surja y que el mensaje sea usado también para producir este milagro mientras sale de mi boca. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos leído un pasaje que es el comienzo del libro de los Hechos. Lucas intenta decirle a este hombre que se piensa que tiene un seudónimo, Teófilo, por cierto, es un nombre que tiene un significado bastante interesante. Teo es Dios en griego y Filo es amigo, lo cual significa amigo de Dios. Lo más probable es que este no haya sido el nombre de esta persona, sino que quiere guardar la identidad de este funcionario romano que tal vez está interesado en el cristianismo. Y Lucas, un griego, un doctor, un hombre de conocimiento, comienza a hacer todo un tratado histórico para que este Teófilo, este amigo de Dios, este quizás, insisto, funcionario romano importante en su época, ahora convertido en amigo de Dios, conozca lo que es la iglesia y cómo vivir la experiencia de ser parte de la iglesia del Señor. Ahora, en toda esta narración del capítulo que he leído, hay demasiadas cosas encerradas que nosotros necesitamos reflexionar en ellas y que ustedes necesitan escuchar a través de mi boca. Por ejemplo, lo primero que quiero señalar en el versículo 2 es que esta comunidad del Espíritu nace precisamente por medio del Espíritu y no por esfuerzo humano. ¿Escuchaste lo que acabo de decir? La iglesia no nace por esfuerzo humano. No es la motivación de un hombre, de un líder, de un grupo de líderes, de personas que dicen vamos a establecer una iglesia, vamos a reunirnos en tal lugar de la ciudad, vamos a usar tal edificio, vamos a hacer tal cosa, vamos a dar tal identidad a esa congregación, vamos y vamos y vamos. No, la iglesia desde el comienzo nació por iniciativa de Dios, por medio de la persona del Espíritu Santo. ¿Alguien está escuchando lo que estoy diciendo? Eso no solamente nos habla a nosotros de un origen, sino de una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que cuando el Espíritu de Dios está en una comunidad, lo que nace del Espíritu y se sostiene en el Espíritu no morirá. ¿Alguien escuchó? No sé si escucharon y están aquí. Lo que nace del Espíritu y se sostiene en el Espíritu no morirá, porque entonces el aliento que le da vida a la comunidad que es de Dios y que está sostenida en su Espíritu es precisamente la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Leo una porción del versículo 2 y dice así: después de haberle dado instrucciones por medio del Espíritu Santo. Y esto no quiero que pase desapercibido de la lectura del capítulo 1. ¿Por qué? Porque Jesús les está diciendo: váyanse a Jerusalén, quédense ahí juntos en una habitación de la casa donde se están quedando y esperen la promesa. ¿Quién es la promesa de la cual Jesús está hablando aquí? La promesa para ellos en aquel siglo primero era el Espíritu Santo. La promesa para ellos es realidad cumplida para nosotros. No sé si lo sabías, pero te lo voy a reiterar, yo lo he dicho muchas veces, lo que ellos esperaron ya nosotros lo recibimos. Se llama el Espíritu Santo y la Biblia dice que cuando creemos en Dios, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Es una promesa cumplida en la iglesia. Amén. Sin embargo, señalo el versículo 2 porque mientras Jesús les está diciendo esperen al Espíritu Santo, está dando instrucciones por medio del Espíritu Santo. Parece una contradicción. ¿No les parece a ustedes? Espérenle, pero mientras hablamos aquí, Él está dándole curso y está dándole sentido y está permitiendo que nosotros tengamos esta reunión espiritual, porque el Espíritu Santo estuvo en el ministerio de Jesús desde el comienzo cuando Él fue bautizado. Estuvo con Jesús, estuvo por medio de su ministerio e inclusive sus discípulos no actuaron separados del Espíritu Santo. Sería puro humanismo predicar un evangelio donde 12 hombres sirvieron a Jesús en su propia fuerza. Cada cosa que hicieron los discípulos para Dios, junto con Cristo, el Espíritu Santo estuvo presente. De hecho, en algún momento Juan dice que al final, después que Jesús resucitó y antes del día de Pentecostés, Jesús sopló su espíritu en sus discípulos y ellos lo recibieron. Y yo pregunto, si ya lo habían recibido, ¿por qué lo tenían que esperar? Porque definitivamente, veremos eso la semana que viene,
el día de Pentecostés se abría la escena para la venida definitoria en toda la iglesia del Espíritu Santo, pero también significaba algo mayor a tener al Espíritu Santo, que se llama la llenura del Espíritu Santo, que es no cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, es cuando el Espíritu Santo nos tiene a nosotros. Y eso es algo que no quiero hoy avanzar en ello, porque vamos a entrar la próxima semana para entender lo que es una comunidad del Espíritu. Que no es solamente yo creo en Cristo y recibo el Espíritu, es también que el Espíritu me tenga a mí, y eso significa ser lleno. Pero quiero enfatizar esto: la comunidad no comienza con una estrategia, ni con un evento masivo. Hoy tenemos muy buenas intenciones en la iglesia contemporánea, pero muchas veces creemos que nosotros vamos a ganar las ciudades con nuestras estrategias humanas, con nuestros recursos financieros, con nuestras buenas ideas, pero no comienza algo de Dios con una idea humana, ni con una estrategia de hombre, ni con un evento masivo generado por nosotros. Comienza con el Espíritu hablando, guiando, animando a un pueblo que ha creído en el Señor. Sin el Espíritu Santo somos más que un club de reunión. Con el Espíritu Santo somos el cuerpo vivo de Cristo en la tierra. ¿Notas la diferencia? No es lo mismo la membresía de la iglesia que la de Costco. Ahora hablemos de algunas características esenciales de la comunidad del Espíritu. La primera característica de la comunidad del Espíritu, y esto quiero que lo alberguen en su corazón, es que es una comunidad bautizada y empoderada por y en el Espíritu Santo. Dentro de los versículos 4 al 5, en todo lo que dicen esos dos versículos, si quieres anotarlo allí en tus notas, si las estás tomando, versículos 4 al 5, está hablando acerca de esa comunidad bautizada y esa comunidad empoderada por el Espíritu Santo. En esto voy a enfatizar mucho más el próximo domingo, pero ahí dentro leemos esta expresión, versículos 4 y 5, encontramos esta expresión: serán bautizados con el Espíritu Santo. Jesús les está diciendo: esperen el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no podemos vivir la vida cristiana, insisto, en nuestras fuerzas. No se trata de aguantar, se trata de vencer. La vida cristiana no es una resistencia contra un enemigo más poderoso que nosotros, es un avance contra las puertas del infierno y de la muerte. Dice la Biblia que las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros. Piensa por un momento en esas palabras de Jesús. Lo que está diciendo Jesús es: la iglesia es un pueblo que conquista y las puertas son impedimentos para que no puedan acceder. Cuando dice que las puertas de la muerte no prevalecerán, no es que nosotros estamos resistiendo para que el diablo no entre, es que el diablo está resistiendo para que nosotros no entremos en su territorio. Son dos cosas diferentes. Entonces, ¿qué tipo de iglesia queremos ser? Una iglesia que no conoce al Espíritu y por lo tanto siempre se está protegiendo del maligno, o una iglesia que porque vive en el Espíritu pone a temblar al infierno. Yo leo en el libro de los Hechos una iglesia que penetra territorios donde el diablo gobernaba, un Cristo que entra en Gadara y los demonios tienen que irse. Y una iglesia en el libro de los Hechos que cuando llega a Samaria y a distintos lugares, la ciudad es transformada, porque la iglesia no está a la defensiva sino a la ofensiva. Toda comunidad del Espíritu entonces no nació para aguantar, nació para vencer. La comunidad del Espíritu no sobrevive, la comunidad del Espíritu transforma. Y eso tiene que hablar a cada uno de ustedes. Y si en tu vida tu experiencia de fe es de supervivencia, tiene que cambiar. Y tienes que comenzar una vida cristiana de transformación. Más allá de si tienes crisis personales, económicas, familiares, financieras, que eso no sea lo que el enemigo use para que tú estés aguantando, sino que por el contrario, a pesar de eso, mi vida va a poner en riesgo el reino de las tinieblas. Tu testimonio va a ser tan poderoso que los demonios saben que tú estás tan lleno de Dios que es muy difícil destruirte, que te temen a ti, porque tú eres alguien que está en Cristo y Cristo está en ti. Así que en primer lugar, es una comunidad bautizada y empoderada. No solamente nosotros nos bautizamos en el agua, sino que primero cuando creímos en Cristo fuimos bautizados en el Espíritu, y luego ese Espíritu que nos bautizó nos quiere llenar de su poder.
Y ese milagro va a ocurrir en la medida que nosotros lo entendamos, lo creamos y lo deseemos. Una segunda característica esencial de la iglesia como comunidad del Espíritu es que es una comunidad con una misión clara. Di conmigo, una misión clara. Dilo fuerte, una misión clara. Mire lo que dice el versículo 8. Antes del versículo 8, los discípulos le dicen, bueno, ya que resucitaste, Señor, tenemos una pregunta bastante tremenda para hacerte. ¿Ahora vas a restaurar el reino de Israel? ¿Será posible eso? Porque ellos querían un reino ahora, querían un reino con un rey ahora sentado en Jerusalén. Y Jesús les dice, eso le toca a mi Padre hacerlo. Tiempos y ocasiones están en la voluntad de mi Padre. Pero una cosa sé, cuando venga mi Espíritu Santo, ustedes recibirán poder. Alguien diga conmigo, poder. Pero ahora viene la unidad con esta conjunción, porque hay una I que une dos ideas. Recibirán poder y serán mis testigos. ¿Alguien escuchó? ¿Para qué necesito el poder del Espíritu Santo si no voy a testificar de Cristo? Siempre digo esto en relación con buscar la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede llenar maniquís. ¿Sabe qué es un maniquí? Es esas figuras que parecen humanas, pero que no tienen vida, que están en las vidrieras de las tiendas para vestir o mostrar las prendas de vestir que quieren venderte los dueños de las tiendas. Y Dios no es un dueño de una tienda que pone sus maniquís, nosotros los cristianos, en exhibición frente al mundo para que la gente nos mire y desee lo que nosotros queremos o lo que nosotros tenemos. No, Dios estableció una comunidad de gente viva, no para que nosotros tengamos un poder que nos erice los pelos, sino para que ese poder nos permita testificar de Cristo con poder. La llenura del Espíritu no es solo para sentirla. Es para testificar de Cristo con poder. ¿Sabes que la palabra testigo en el Nuevo Testamento es la palabra mártir? Mártir significa morir. Y lo que está diciendo la Biblia es, tú no puedes vivir y morir por Cristo a menos que la vida de Cristo, su Espíritu Santo, se esté manifestando en ti. Él es el único que te da poder para vivir por Él y Él es el único que te da poder para morir por Él. ¿Tú sabes que ahora mismo en el Medio Oriente hay hermanos nuestros que están muriendo por Cristo? Y a la iglesia en América le cuesta vivir por Cristo. Hay gente muriendo por Cristo, porque eso es lo que les está pidiendo Dios a la gente en el mundo musulmán. Mueran por Cristo. ¿Sabes qué nos está pidiendo nosotros en América, en Estados Unidos? Vivan por Cristo. Y para lo uno y para lo otro hace falta el poder. Hace falta el poder de tener la valentía para morir testificando de Cristo. Pero hace falta el poder para tener la valentía de vivir por Cristo. Y en ambas experiencias ser testigos. Señor, queremos el poder, recibirán poder. Dice, y serán mis testigos. Es poder para testificar de Cristo. ¿Dónde estás? En tu casa, en tu trabajo, en la comunidad, de la sociedad donde vivimos. Somos testigos de Cristo, no de Jehová como la organización, somos testigos del Señor Jesucristo. Ser testigo no es solo hablar, es vivir la vida de Cristo ante los ojos del mundo. ¿Qué tal si nos detenemos aquí un momentito? Y antes de seguir adelante con las otras características de esta comunidad, oramos un momento. Inclina tu rostro un momentito. Y mientras te propones orar, te hago algunas preguntas que te ayuden a orar específicamente. Lo primero es, ¿estoy compartiendo el testimonio de Cristo en la manera en que vivo y en la manera que hablo? ¿Estoy intencionalmente hablándole a otras personas de Jesús? ¿Soy valiente o temeroso para hablar de Jesús? Si es lo segundo, necesitas el poder del Espíritu Santo. Si hace mucho que no le hablas a nadie del Señor Jesucristo, es porque posiblemente perdiste la pasión, porque ya no estás llena, ya no estás lleno del Espíritu Santo y necesitas otra vez decirle, toma todo de mí y contrólame, Espíritu de Dios. Quiero que mi boca se abra para que alguien escuche a Jesús a través de mi boca, a través de mis palabras, a través de mi testimonio. ¿Cuán apasionada y cuán apasionado estás por Jesús? Por darlo a conocer. ¿Cuánto deseas que tu familia y otras personas conozcan a Jesús tanto como tú? ¿O ya te da lo mismo?
¿O te cansaste de hablarles? Ese desánimo, ese cansancio, créeme que es un indicador que necesita ser llena o necesita ser lleno, hijo de Dios, del Espíritu Santo. Y hoy oro en el nombre de Jesús. Padre, haz de esta expresión local que es Bethel Miami, esta expresión de tu Espíritu Santo, esta comunidad del Espíritu Santo, llénanos de una pasión, la pasión de tu Hijo por las almas que están en esta ciudad, por las vidas de esta ciudad, para poderles compartir el amor de Cristo de una manera práctica, amorosa, real, poderosa, y que la gente venga a conocerlo a Él como nosotros te hemos conocido a ti. Que todo desánimo, temor, argumentos humanos caiga ante el poder del Espíritu Santo, y que bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo nos convirtamos en testigos poderosos del mensaje del Evangelio y de la persona de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. La comunidad del Espíritu no solamente es una comunidad bautizada y empoderada, es además una comunidad que tiene una misión clara, pero además, iglesia, es una comunidad que ora unida. Miren lo que dice el libro de los Hechos. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración. No dice algunos se reunían, unos cuantos se reunían. En el primer siglo la iglesia tenía algo en común, y es que cuando la iglesia se reunía, todos se reunían. Aunque estuvieran en distintas casas o en un lugar en específico como el templo de Jerusalén, pero todos estaban reunidos, estaba latiendo el corazón de la iglesia por la persona de su amado Salvador. Y cuando uno estaba en oración, el otro estaba a su lado para buscar la presencia de Cristo. La iglesia no es un lugar que solamente canta y predica la palabra. La iglesia es una comunidad de gente que está unida en oración buscando los intereses del reino de Dios. Esto es clave. Antes de salir a predicar el Evangelio, oraron. Antes de que el Espíritu descendiera, clamaron juntos. Una iglesia sin oración es una comunidad sin oxígeno. La comunidad del Espíritu respira con oración. ¿Con cuánta frecuencia estás orando por tus hermanos? Es tremendo. Michi me comentaba que el viernes se encontró en un evento de su antigua escuela con varias personas, y se encontró con la mamá de una amiga que es cristiana de otra congregación, y le dijo: ¿sabes qué? Hace algunos meses el Espíritu Santo me puso una carga para orar por tus padres. Y estoy orando por el ministerio de ellos. Y dile que los estoy sosteniendo en oración. Eso es tremendo. Cuando el Señor te está diciendo, no solamente el pueblo de Dios es Bethel Miami. Tengo una iglesia en la ciudad que extiende el principio de orar en unidad unos por otros. La comunidad del Espíritu es una comunidad que ora. Como esta expresión local que somos, en este pedacito de ciudad en el que estamos, mis hermanos, que nos despierte el Espíritu Santo para convertirnos en gente de oración, que no ora por separado, que ora en el mismo Espíritu, y que oramos en el mismo sentir, y que oramos la misma oración, y que oramos juntos para que venga su reino a esta ciudad. ¿Alguien puede decir amén a eso? Ellos oraron para ser llenos del Espíritu Santo. Aquí debemos orar para ser llenos del Espíritu Santo. Ellos oraron para tener valor para predicar el Evangelio, y Dios los llenó con su Espíritu para que tuvieran valor. Ellos oraron para que Dios sacara de la cárcel a su líder Pedro, y Dios lo sacó de la cárcel. Ellos oraron y ellos oraron y ellos oraron, y vieron la gloria de Dios. Porque el camino, la llave a la gloria de Dios, la llave que trae la gloria de Dios a una ciudad, es la oración unida, corporal, comunitaria, de una iglesia que entiende que hay un espíritu en medio de nosotros que alimenta nuestras oraciones y las lleva en el lenguaje del cielo a la presencia de nuestro Padre celestial. Y la última característica que quiero hoy señalar, que aparece en este pasaje, en los versículos 20 al 26, es que la comunidad del Espíritu es una comunidad que decide, que toma decisiones bíblicamente. Pedro se levanta y comienza a hablar de Judas, de la decisión equivocada que Judas tomó. Pero saben, Pedro usa esta expresión en dos ocasiones mientras habla de Judas y de lo que sucedió con Judas.
Y él dice, esto estaba escrito. ¿Sabe lo que está diciendo Pedro? Estaba escrito que Judas traicionara a Jesús, pero también estaba escrito que alguien se levantara y ocupara el lugar de Judas. No sé si lo has entendido todavía, pero si vamos a ser una verdadera comunidad del Espíritu, tenemos que escuchar al Espíritu Santo cómo nos lleva a su palabra para por medio de la palabra tomar decisiones bíblicas. Porque una iglesia no es espiritual cuando siente cosas. Una iglesia es espiritual cuando el Espíritu que inspiró la palabra nos dice, yo tengo allí indicaciones, preceptos y palabras certeras para que cuando ustedes le crean a mi palabra inspirada, la Biblia, yo bendecir sus comunidades porque ustedes han creído que no es lo que ustedes crean, sino lo que yo dije, lo que realmente dirige a la iglesia. Y Dios nos está mostrando el modelo del primer siglo como una iglesia que está esperando al Espíritu Santo, pero el mismo que viene a llenarlos ya los está dirigiendo por 10 largos días para que ellos miren las Escrituras, porque las Escrituras van a ponerle el fundamento claro y el sostén claro y sano y saludable a la iglesia, para que la iglesia no tome decisiones emocionales sino bíblicas. Es una comunidad que cuando tiene que tomar decisiones va a la palabra y a la oración. No deciden por emociones. Ellos no decidieron por emociones ni por votos políticos. Decidieron según la voluntad de Dios revelada. ¿Te imaginas que los demás apóstoles hubieran dicho, Pedro, mira, yo sé todo lo que está escrito, pero con 11 estamos bien. Tal vez levantemos otro Judas. Pero Pedro y los apóstoles entendieron que la iglesia no solamente se rige por la fe como algo subjetivo, sino que la fe es concreta. Y que Dios estableció los parámetros de la fe en la revelación de su palabra. Por lo tanto, una iglesia que cree es una iglesia que le cree a la palabra. Es una iglesia que le cree a la Biblia. Y yo sé que vivimos en una generación, y esto puede ser algo espiritual y aceptable. Yo he tenido estas experiencias también, donde siento una impresión del Espíritu Santo que me está guiando en una dirección. Pero yo les voy a decir lo que siempre hago. Señor, yo estoy sintiendo esto, pero yo quiero ahora que tú por tu palabra me guíes, para que todo sentimiento que yo esté teniendo sea filtrado a través de tu revelación. Y si es humano, ahora mismo aquí se desvanezca. Pero si es de ti, Señor, que tu palabra sea una confirmación para que yo pueda saber que estoy obrando en tu voluntad. Y eso lo aplico a mi vida personal, a mi vida familiar, a mis asuntos financieros, como también a los asuntos de la iglesia. No podemos dirigirnos sin la palabra de Dios. Esto nos está mostrando que una iglesia bíblica es una iglesia del Espíritu Santo. Aplicaciones prácticas para ir cerrando el mensaje en esta mañana. ¿Cómo vivimos hoy como una comunidad del Espíritu? Hemos visto el capítulo 1 de Hechos, las características de esta comunidad. La pregunta que Dios nos hace y que tenemos que hacernos es, ¿cómo vivimos hoy como una comunidad del Espíritu Santo? Te dejo algunas recomendaciones en este día. La primera, reconoce tu lugar. Tú eres parte de la comunidad si naciste de nuevo y Cristo es tu Señor. No eres un espectador. Yo quiero que levantes tu mano conmigo, y para hacerlo bastante interactivo y también hacer personal estas aplicaciones, levanta tu mano con mejor la derecha, pero yo como tengo el micrófono en la otra mano estoy levantando esto. Pero di conmigo, reconozco mi lugar en el cuerpo de Cristo. Soy parte de esta comunidad. No soy un espectador. Esta gente entendió. Vas a tomar un momentito, vamos a seguir diciendo algunas cosas, pero quiero decirte esto. Hubo 500 testigos, todos discípulos o todos creyentes. Debo decir esto. Voy a usar esta expresión, creyentes. Hubo 500 creyentes en Cristo que lo vieron resucitado, pero solamente había 120 en el aposento alto que fueron llenos del Espíritu. ¿Dónde están los 380 restantes? No es suficiente ser creyentes. Es necesario ser discípulos. Porque los creyentes creen, pero los discípulos obedecen.
Y por eso había 120 allí, porque cuando Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén, sino que permanezcan juntos, fueron los 120 los que tuvieron el oído abierto y la disposición del corazón para volver al aposento alto y usar un baño por 10 días y comer la misma comida por 10 días y oír los ronquidos del otro por 10 días y pasar calor por 10 días y ver las partes humanas de cada uno que no son agradables por 10 días y decidir que así todos iban a quedarse juntos hasta ser llenos del Espíritu Santo para poder vivir no solamente 10 días juntos, sino el resto de la vida sobre la tierra hasta que Dios los llevara a diferentes lugares. Porque en la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia no se separaba por decisiones humanas, se separaba por envío del Espíritu Santo. Porque supieron convivir esperando ser llenos. Pero ¿dónde estaban los otros 380? Se fueron porque no entendieron que no se trata solamente de creer, se trata de obedecer la palabra que sale de la boca de nuestro Señor. Por lo tanto, cuando tú dices reconozco mi lugar, soy parte de esta comunidad, no soy un espectador, estás diciendo voy a ser obediente a la palabra del Señor para junto con la iglesia vivir el proyecto de Dios en la comunidad del Espíritu. Número 2, levanta tu mano arriba y di conmigo, voy a buscar la llenura del Espíritu Santo. No es una opción, es esencial para mi vida. Lo decimos juntos, voy a buscar, voy a ser intencional, mis hermanos. Dios llena comunidades, pero surge un sentir individual en cada uno. Porque insisto, hay 380 testigos que el día de Pentecostés no fueron llenos del Espíritu Santo. Dios solamente tuvo 120 bocas para que testificaran de Él, cuando quizás esperaba 500. Pero fueron 120 intencionales que decidieron buscar la llenura del Espíritu Santo. Di conmigo una vez más, busco la llenura del Espíritu. No es una opción, es esencial. En tercer lugar, con las manos levantadas también decimos, voy a compartir mi fe. Voy a ser un testigo esta semana. La historia de Jesús vale oro. Mi historia con Jesús vale oro. Mi testimonio va a ser contado. Esta semana alguien oirá de mi fe. Alguien oirá de que soy un hijo de Dios. Alguien oirá que él o ella también pueden convertirse en un hijo de Dios. Soy testigo de Cristo. Dilo conmigo. Voy a testificar de Cristo. Lléname, Dios, de tu espíritu para hablar con tu poder. Número 4. También con las manos levantadas decimos, voy a orar con otros. Voy a orar en grupo, voy a orar en comunidad. Voy a buscar momentos, espacios, oportunidades para orar con mis hermanos, para apoyarnos en oración, para poner nuestras cargas delante del trono de Dios. Y Dios lo hará. Y número 5. Lo último que les pido que levanten su mano y ya no lo haré más. Di conmigo, voy a vivir en la palabra. No, por favor, díganlo fuerte. Voy a vivir en la palabra. Voy a desempolvar mi Biblia. Voy a actualizar la aplicación en mi teléfono de la Biblia. Voy a tomar la decisión de que todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, comeré la palabra de Dios. Para que mis decisiones reflejen no la guía del hombre, no la guía de mi corazón engañoso, la guía de Dios. Voy a vivir en la palabra. Con las manos arriba digan, la palabra va a dirigir mi vida en lo personal. Va a dirigir mi familia. Y también va a dirigirnos como iglesia, porque no seremos una iglesia de gente emocional y carnal. Seremos una iglesia de gente que obedece la palabra, que ama el evangelio, que vive el evangelio. Pero entiende esto, solamente podemos vivir lo que conocemos. Y el evangelio se vive cuando se conoce. Por lo tanto, Dios se revela a través de su palabra principalmente y preferiblemente. Cuando conozco su palabra, conozco el evangelio y vivo a Cristo. Quiero invitarte a cerrar imaginándonos algo. Soñar algo. Soñar que Bethel Miami es convertida en una comunidad unida, orando, amándonos unos a otros en Cristo, testificando con poder el evangelio de Jesucristo y guiados por el Espíritu Santo. ¿Ya te lo imaginaste?
Ahora te voy a decir esto. Esto no es un sueño. Di conmigo, esto no es un sueño. Esta es la iglesia. Es la iglesia cuando es la comunidad del Espíritu. Cuando los creyentes y discípulos en Cristo tomamos la decisión de dejar al Espíritu Santo que sea el líder de la iglesia. Hoy más que nunca, el mundo no necesita una iglesia entretenida ni divertida. Por ahí veo los hashtags de las iglesias. Fun Church. La iglesia divertida. Ven y diviértete con nosotros. Ven y pásala bien. Ven y serás bendecido. Ven y tú recibirás. Cuando realmente es, ven si estás en Cristo, para que nos unamos, para que por medio de nuestra unión Él reciba la gloria. Y nuestra bendición es el efecto colateral de unirnos en el mismo espíritu para darle la gloria a Jesucristo. Somos una comunidad viva cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Te pregunto, y con esto quiero cerrar, ¿estás listo para ser parte activa de esta comunidad? ¿Estás listo para ser parte de la comunidad del Espíritu Santo? Solo toca decir sí. Tener la disposición, la actitud, el corazón, y Él lo va a hacer. Frank, ven un momentito al piano. En las sillas están los elementos de la cena con la cual quiero cerrar. Porque la cena representa lo que Cristo hizo uno solo por todos nosotros. Y Él dijo estas palabras cuando Él entregó su vida por nosotros. Esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Y esta es mi sangre que por ustedes es derramada. Ahora, tienen los elementos en la mano. Ahora miren para acá un momentito. Eso es lo que creemos en la iglesia. Celebramos la cena cuando hemos nacido de nuevo. ¿Qué significa eso? Cuando hemos confesado y creído que Jesucristo es el Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, lo reconocemos como el Señor de nuestras vidas y Él viene a ser nuestro Salvador. ¿Alguien dice amén a eso? Pero también participamos de la cena del Señor cuando públicamente hemos tomado la decisión valiente de unirnos a la iglesia por medio del bautismo por inmersión. No que te bautizaron cuando eras niño y te rociaron agua en la cabeza, sino que ya en un momento consciente de decisión personal decidiste creer en Cristo y frente a una iglesia, tu familia y el mundo testificar de que has nacido de nuevo, volviéndote parte de la iglesia por medio del bautismo en aguas que testifica de tu fe en Jesús. Entonces ahora, si has nacido de nuevo por la fe en Jesucristo y el arrepentimiento, y si además te has bautizado en aguas por inmersión, en fe consciente y testificando frente a la iglesia y al mundo que eres de Cristo, hoy puedes celebrar la cena del Señor. Pastor, creí pero no me he bautizado. Bueno, entonces tal vez no debas celebrar hoy la cena y decirnos cuanto antes, bautícenme, para que puedas obedecer a Cristo. Queremos, ya les dije, ser una iglesia bíblica y ayudarte a que tú puedas tomar decisiones en el Señor que te ayuden a tomar pasos y dejar el miedo atrás, si es el caso, que te impide bautizarte, para poder entonces entrar de una manera formal y bíblica como Dios lo estableció a la familia de la fe. Pero hoy tomamos el elemento del pan y Cristo dijo, esto es mi cuerpo que por ustedes, y miren el plural, ustedes es partido. Uno muriendo por todos, uno muriendo para hacer de nosotros una iglesia, un cuerpo. Y hoy con esto en mente, este principio también incluido en la cena, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Hoy comemos del pan y decimos gracias porque en tu sacrificio también nos uniste para ser una comunidad del Espíritu Santo. Comemos el pan. Y Jesús tomó la copa y dijo, y esta es mi sangre que por ustedes es derramada. Una vez más, la tercera persona del plural aparece, ustedes. Está hablando de algo que une a muchos, una sola sangre derramada por todos. Cada uno individualmente siendo salvado, pero ahora por causa de esa fe común, siendo unidos a una comunidad que nació en la cruz y que el Espíritu Santo hizo nacer por medio de su venida. Hoy tomamos de la copa también. Que te pongas de pie. Señor, queremos agradecerte en este día.
Quiero darte gracias por el milagro de ser iglesia. Esto es imposible a menos que tú lo hubieses hecho posible, y lo hiciste posible. Gracias por la cruz. La cruz derrotó al infierno y estableció en la tierra la iglesia para ser el cuerpo a través del cual tú te expreses, te muestres y con poder salves y manifiestes el reino. Gracias por el Espíritu Santo, porque no estamos huérfanos. Enviaste a nuestros corazones el Espíritu, Padre, de tu Hijo, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y no es un clamor individual solamente, es también el clamor de la comunidad del Espíritu. Abba, Padre. No soy solamente yo el que lo dice, hay una comunidad nacida de Dios en Cristo y por el Espíritu Santo que ahora dice: Abba, Padre, con libertad. Hay alguien que lo puede decir conmigo: Abba, Padre. Ese clamor de hijos, Señor, que nos une en una misma familia, que nos integra a esta comunidad espiritual, nos deja celebrar tu presencia en este día y honrarte y pedirte que continúes haciendo el milagro en nosotros, de hacer de nosotros humanos rotos, temporales, una comunidad completa, perfecta y eterna en Jesucristo, por medio de la obra poderosa del que está aquí, aunque no lo ven nuestros ojos naturales, pero es más real que cualquiera de nosotros, el Espíritu Santo. Y es en el Espíritu Santo que oramos ahora, y por medio de Él te ofrecemos la gloria, la honra y el honor. Recíbela, Señor. Déjanos ser la comunidad del Espíritu Santo, Señor, y vivir para la gloria de tu Hijo. Es imposible humanamente crear algo que solamente tú puedes producir. Y por eso hoy nos sometemos a la autoridad de Cristo y a la obra perfecta de tu Espíritu Santo, para que produzcas ese milagro en nuestras vidas. Y este proyecto del Espíritu se vuelva realidad en esta expresión local que es Bethel, para la bendición de esta ciudad y para la gloria del nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice: amén y amén. Espíritu sopla sobre las aguas.